Catalina corría sin mirar atrás, con el velo roto enredado en los tobillos y el corazón golpeando contra el pecho como si quisiera escapar antes que ella. El camino de tierra se abría entre olivos quemados por el sol de la tarde, y cada paso le costaba el aire que le quedaba. Atrás, las voces de la capilla aún resonaban como un eco de condena, llamándola por su nombre con la furia de quien se siente traicionado. No había tiempo para el miedo, había tiempo solo para huir, para alejarse de aquel altar donde su destino estaba a punto de firmarse con tinta y silencio, donde su tío había decidido por ella el precio exacto de su ruina. La promesa de boda con don Severo de Ulloa pesaba sobre su pecho como una losa, y Catalina sabía que una vez sellada, no habría súplica capaz de deshacerla. El sol caía sobre el cruce de caminos cuando lo vio. Un carruaje detenido, sin escudo visible, y un hombre de espaldas vestido de negro riguroso, como si llevara el luto de algo que nadie conocía. No tenía tiempo de preguntarse quién era, solo tenía tiempo de actuar, porque detrás de ella las voces se acercaban, y delante, aquel desconocido era la única puerta que el destino le había dejado abierta. Apenas una hora antes, dentro de la capilla, había visto la pluma de su tío deslizarse sobre el contrato como si trazara su sentencia. Don Severo de Ulloa, sentado al otro lado de la mesa, no había apartado los ojos de ella ni un instante, con esa sonrisa fría que prometía dominio antes que afecto. Catalina recordó el peso de esa mirada cada vez que sus pies golpeaban el camino, porque sabía que detenerse significaba regresar a ella. Se acercó sin pensarlo 2 veces, con la respiración entrecortada y las manos temblando, y antes de que el hombre pudiera volverse del todo, ella ya había aferrado la manga de su abrigo. No conocía su rostro, no conocía su nombre, no conocía nada de él, salvo la urgencia que la empujaba a jugarse la única carta que le quedaba. «Cásate conmigo», dijo, con la voz quebrada pero firme, mirándolo a los ojos por primera vez. «Cásate conmigo, y te lo explicaré después». El hombre se quedó inmóvil, observándola con una calma que no encajaba con la desesperación de ella. No dijo nada. Solo la miró, como si calculara en silencio el peso exacto de lo que acababa de escuchar. Y ese silencio, lejos de tranquilizarla, le heló la sangre más que cualquier negativa. Las voces que la perseguían no tardaron en alcanzar el cruce. El padre Anselmo llegó primero, con la estola aún puesta y el rostro pálido de no saber qué decir ante la escena que se abría frente a él. Detrás, 2 criados de la casa de Aguilar jadeaban, más asustados de la furia de su amo que de la huida misma. «¡Catalina!», exclamó el padre Anselmo, deteniéndose a pocos pasos. «¿Qué locura es esta? Vuelve a la capilla antes de que tu tío pierda la poca paciencia que le queda». «No voy a volver, padre», respondió ella, sin soltar la manga del desconocido. «No voy a firmar mi vida a un hombre que solo me quiere por mis tierras». «No se trata de lo que quieras tú», intervino uno de los criados, con la voz baja pero cargada de advertencia. «Se trata de lo que tu tío ya prometió. El contrato está firmado por él, aunque tú no hayas puesto tu nombre». «Entonces que lo deshaga», dijo Catalina, alzando la voz más de lo que pretendía. «Yo no pertenezco a nadie, y menos a un trato hecho a mis espaldas». «Hija, el escándalo que estás provocando no tiene vuelta atrás», insistió el padre Anselmo, mirando de reojo al desconocido como si recién advirtiera su presencia. «¿Sabes siquiera con quién estás hablando?» «No lo sé», admitió ella, sin apartar los ojos del hombre que seguía en silencio. «Pero sé que prefiero el riesgo de lo desconocido antes que la certeza de mi ruina». Algunos vecinos que volvían del mercado se habían detenido a curiosear, cubriéndose la boca para murmurar entre ellos sin disimulo. Una mujer comentó en voz baja que la sobrina de los Aguilar siempre había sido demasiado orgullosa para su propia conveniencia, y otra respondió que el orgullo no alimentaba a nadie, cuando las arcas de una familia estaban vacías. Catalina escuchó cada palabra como piedras lanzadas contra su espalda, pero no se detuvo a defenderse. Don Rodrigo de Aguilar llegó montado, con el rostro encendido de furia,
y la fusta golpeando contra su bota como advertencia de lo que vendría. Bajó del caballo sin esperar a que nadie le sostuviera las riendas, y cada uno de sus pasos hacia el cruce pareció hacer más pequeño el espacio que los rodeaba. «Vaya escena la que has montado, sobrina», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Huyendo como una cualquiera, arrastrando el nombre de esta familia por el barro de un camino público». «El nombre de esta familia ya estaba en el barro antes de que yo huyera, tío», respondió Catalina sin bajar la mirada. «Solo que usted prefiere mirar hacia otro lado mientras vende lo que queda de mi vida». «No te atrevas a hablarme así», siseó él, acercándose un paso más, la voz baja y filosa. «Yo he sostenido esta casa desde que tu padre nos dejó en la ruina. Lo mínimo que me debes es obediencia». «Me debe usted la verdad, que es lo único que nunca me ha dado», replicó ella, y por primera vez su voz no tembló. «Don Severo no me quiere a mí. Quiere las tierras que usted le prometió a cambio de saldar sus propias deudas». «Eso no es asunto tuyo», cortó don Rodrigo, y al fin pareció notar al desconocido que permanecía junto a ella, observando todo sin pronunciar palabra. «¿Y quién es este hombre que te presta su manga para una farsa tan ridícula?» Nadie en la región ignoraba que don Severo había enviudado 3 veces, y que las 3 esposas habían muerto en circunstancias que la servidumbre prefería no comentar en voz alta. Catalina lo sabía mejor que nadie, porque días atrás había encontrado bajo llave las cartas que su tío guardaba. Cartas que hablaban de deudas saldadas con silencio y de viudas que jamás llegaron a heredar nada. El desconocido se volvió entonces hacia don Rodrigo, y algo en su mirada hizo que el aire del cruce se volviera más pesado. No había gritado, no había alzado la voz, pero su sola presencia parecía ordenar silencio donde antes solo había gritos. Los criados retrocedieron un paso sin que nadie se lo pidiera, como si el cuerpo recordara un miedo más antiguo que la razón. Catalina fue la única que notó el detalle. La mano derecha del hombre, apoyada con calma sobre el pomo de su bastón, temblaba apenas, un temblor mínimo que él dominaba con la misma disciplina con la que dominaba su silencio. No era furia lo que escondía aquel gesto, era algo más antiguo, más íntimo, una herida que él llevaba oculta bajo la rigidez de su porte. «Soy quien acaba de aceptar una propuesta de matrimonio», dijo al fin, con una voz grave que pareció helar el camino entero. «Y no acostumbro a explicar mis decisiones a desconocidos que llegan gritando». Catalina había oído hablar alguna vez de un hombre que recorría los caminos del norte sin pronunciar palabra alguna. Un noble que evitaba los salones, y cuyo nombre los sirvientes mencionaban bajando la voz, como si decirlo en exceso pudiera atraer su atención. Nunca imaginó que ese hombre estaría, precisamente esa tarde, parado frente a ella en un cruce de caminos, dispuesto a aceptar lo que cualquier otro habría llamado una locura. El padre Anselmo palideció de golpe, como si las palabras del hombre hubieran encendido un hombre que todos en la región conocían y temían en silencio. Retrocedió un paso, persignándose casi sin darse cuenta, y la mirada que le dirigió a Catalina fue de puro terror reverente. «Excelencia», murmuró el sacerdote con la voz quebrada. «No sabíamos que... No podíamos imaginar que fuera usted quien...» Don Rodrigo, por su parte, perdió de golpe toda la furia que lo había traído hasta allí. Su rostro pasó del rojo encendido a una palidez enferma, y el bastón que sostenía el desconocido pareció, de repente, mucho más pesado que cualquier espada. «¿Acepta usted, entonces?», preguntó Catalina con la voz reducida a un hilo, consciente de que acababa de comprometer su vida con un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. El desconocido la miró con una intensidad que no necesitaba palabras, y extendió su mano hacia ella, no como quien sella un trato de conveniencia, sino como quien acepta cargar con un peso que ya esperaba desde hace tiempo. Catalina sintió que el mundo se detenía en ese gesto simple. «Acepto», dijo él, y aunque la palabra fue breve, llevaba dentro la firmeza de un juramento.
Pero usted, señorita, no sabe todavía con quién acaba de comprometerse. Fue el padre Anselmo quien, con voz temblorosa, pronunció el nombre que convirtió la sangre de Catalina en hielo. «Es el duque de Valdemoro», susurró, como si decirlo en voz alta pudiera invocar una desgracia mayor. El hombre al que todos llaman el duque silencioso. Catalina sintió que el suelo bajo sus pies se volvía incierto. Acababa de prometerse a un hombre cuyo silencio era leyenda, cuyo nombre se pronunciaba en los salones con la misma mezcla de temor y fascinación que se reserva a las tormentas. Y sin embargo, no soltó su mano. Algo en el temblor apenas visible de aquellos dedos le decía que el miedo que todos sentían por él no era el mismo miedo que ella debía sentir, y esa certeza, frágil como era, se convirtió en el único refugio que le quedaba. Si esta historia ya te tiene el corazón en un puño, suscríbete al canal y quédate cerca. Me encantaría que sigamos este camino juntos, descubriendo qué hay detrás del silencio de un duque que acaba de jurarse a una desconocida. El carruaje se puso en marcha poco después, llevándose consigo a una mujer que acababa de jurar su vida a un extraño, y a un hombre cuyo silencio guardaba secretos que ni el escándalo del camino había logrado revelar. Ninguno de los dos sabía todavía que aquel cruce de caminos había sido apenas el primero de muchos que tendrían que atravesar juntos. El carruaje se detuvo al anochecer frente a un caserón de piedra oscura, que parecía haber sido construido para guardar secretos antes que para recibir visitas. Catalina bajó con las piernas temblorosas, no por el viaje, sino por la certeza de que acababa de cruzar una frontera de la que no había vuelta atrás. El silencio del duque, que no había pronunciado una sola palabra durante todo el camino, pesaba ahora sobre ella como una pregunta sin respuesta. Las ventanas del caserón, iluminadas apenas por algunas velas distantes, le parecieron ojos entornados que la observaban llegar sin darle ninguna bienvenida. Una mujer de edad avanzada la recibió en la puerta, con un candil en la mano, y una expresión que no dejaba traslucir ni sorpresa ni bienvenida. Se presentó como doña Mercedes, ama de llaves de la casa desde antes de que el actual duque naciera, y su mirada recorrió a Catalina de arriba abajo con la frialdad de quien ya ha visto entrar y salir demasiadas vidas por aquella puerta. «Su habitación está lista, señora», dijo simplemente, sin añadir ninguna palabra de cortesía. «Si necesita algo, hay una campanilla junto a la cama. El señor duque no acostumbra a recibir visitas después del anochecer, y menos aún explicaciones». Catalina asintió, aunque por dentro sentía que cada palabra de aquella mujer era una puerta más que se cerraba. Subió la escalera detrás de ella, observando los retratos que colgaban en las paredes, rostros de generaciones enteras de Montalvo que parecían vigilarla con la misma desconfianza que el resto de la casa. Ya en su habitación, a solas por primera vez desde la huida, se permitió temblar. Se sentó al borde de la cama y dejó que las lágrimas que había contenido durante todo el camino cayeran sin testigos. No lloraba por miedo, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Una decisión que la había salvado de una ruina y la había arrojado directamente a otra distinta. Pero el llanto duró poco. Catalina se secó el rostro con el dorso de la mano y se puso de pie, recordándose a sí misma que no había huido de un destino para entregarse pasivamente a otro. Si aquella casa guardaba secretos, ella encontraría la manera de descubrirlos. Si aquel hombre se escondía detrás de su silencio, ella aprendería a leer lo que las palabras no decían. Esa misma noche, antes de apagar la vela, escribió en un papel suelto las pocas certezas que tenía. Un nombre, un título, un silencio. Bajo ellos, con letra firme, añadió una pregunta que se repetiría como una letanía en los días siguientes. ¿Qué tipo de hombre acepta casarse con una desconocida sin pedir nada a cambio? En el ala opuesta de la casa, Diego de Montalvo permanecía sentado frente a un escritorio cubierto de cartas que nunca llegaban a enviarse. La vela frente a él se consumía lentamente mientras sus ojos se perdían en un retrato pequeño, casi escondido entre los papeles. El rostro de un joven que se parecía demasiado al suyo para ser cualquier otra cosa que un hermano. Tomás,
el único criado al que el duque permitía entrar sin anunciarse. Dejó una bandeja con pan y vino sobre la mesa sin decir palabra. Conocía las reglas de aquella casa mejor que nadie.